conversar con él. Hola Damián, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo va, Agustín? ¿Por dónde Hola. empezamos? ¿Por dónde querés empezar? Bueno, no sé, los datos del INDEC de esta semana. A ver. Tuvimos datos de lo que es la canasta básica total y alimentaria. Datos que siguen preocupando, con una canasta básica total que está en 67.000 pesos y una canasta básica alimentaria que estuvo en los 29.000. Si vos tomás el salario promedio en Argentina, hoy es de 81.000 pesos. Recién había un formoseño, desgraciadamente el salario promedio en Formosa, por ejemplo, es por debajo de los 60.000 pesos. Por lo menos en los últimos datos muestran eso. Entonces hay gente que no está llegando a esa canasta básica total, ni que hablar se alquila. Y en cuanto a lo que es la canasta básica alimentaria, el salario mínimo vital y móvil iba a estar en 29.300 pesos en febrero del 2022. Recordarán que se llamó al Consejo del Salario, sí, claro, y se adelanta para septiembre. O sea, el próximo mes va a estar en 29.000 pesos. Es decir, evidentemente, en 29.300 pesos. Evidentemente va a estar al límite la canasta básica alimentaria. Por lo cual hoy estás en indigencia mucha gente que tiene ese salario. O sea, vos decís mínimo que el salario mínimo no cumple ni siquiera con los parámetros de la pobreza. Es decir, alguien que cobra salario mínimo está por debajo de esa línea. Sí, está por indigencia, que es peor, Hugo, porque indigencia es que no está teniendo lo mínimo para alimentar a su familia, ¿no? Una familia tipo, de 4 personas, 2 adultos y 2 menores. Entonces ahí tenés un dato preocupante, básicamente porque si se va a aumentar el mes que viene, evidentemente va a necesitar un ajuste inmediato para poder mantener la composición de la canasta en relación a ese ingreso. Y en cuanto a lo que es la canasta básica total, vos tenés una situación donde si le sumaríamos un alquiler, hoy esa canasta que está en 67.000 pesos, claramente una familia hoy está necesitando no menos de 100.000 pesos para poder cumplimentar esa canasta básica. Y reitero, el salario promedio en Argentina es de 81.000 pesos, salario promedio privado registrado. Ahora, ¿por qué aumentan los precios justo antes de las elecciones? Bueno, los precios no es que aumentan antes de las elecciones. Los precios tienen una inercia. Y voy a explicar un poco el fenómeno que viene pasando. Los precios tienen una inercia, vos estás viendo que desaceleran. De hecho, la inflación dio 3 está dando el orden del 3%. Ahora en el mes de agosto estaría en ese mismo nivel. La situación de los aumentos de precios se dan fuerte por expectativas, pero ya se ha llegado al límite de la elección de medio término. Estamos hablando del mes de noviembre, donde siempre hay expectativas. ¿Y por qué? Siempre en contexto eleccionario surge esta situación donde comienzan a acelerarse los previo a la elección, y sobre todo en el mes de noviembre, cuando esto sucede. Son dos escenarios distintos. Creo que en su momento, por ejemplo, en la elección general de Mauricio Macri, la expectativa estaba dada en que si ganaba Mauricio Macri se iban a unificar el tipo de cambio y entonces muchos adelantaron precios, sobre todo en bienes durables. Claro. ¿Qué está pasando esta elección? Es un escenario totalmente diferente porque no se define la presidencia. No es que un ejecutivo va a decir, bueno, yo voy a unificar el mercado cambiario en el mes de diciembre y ni bien asuma como prometió Mauricio Macri. La situación de expectativas acá está dada porque el gobierno dice que no va a devaluar y el mercado no cree que eso suceda. Porque de hecho ves el dólar futuro y para enero de 2022 lo marca en 123 pesos el tipo de cambio oficial. Correcto. Claro. Entonces ahí tenés una situación de expectativa. Analicemos conjunto, tenemos una pyme, ¿no? Las tarifas hoy para... Dios nos libre y nos guarde. No, perdón. Porque viste, te empezás pasando un impuesto, 20 impuestos, claro, ¿no? Claro. Pero digamos, somos usuarios residenciales o tenemos una pyme. Hoy el nivel de subsidios nacionales para lo que son un hogar residencial, en el caso del gas está en el 70%. O sea, paga el usuario el 30%. En el caso de la electricidad el 40%. O sea, paga el usuario el 40%, el 60% lo pone el Estado. Si vos vas a ir a acordar con el Fondo Monetario Internacional, evidentemente ese subsidio te va a pedir que lo elimines. Entonces hay otra expectativa. Che, el costo de producción mío, el costo de energía es más barato hoy que va a ser el día de mañana. Ahí tenés otra expectativa. Estoy en programa precios cuidados, precios máximos, precios mínimos, todos los programas que quiera. Bueno, evidentemente también hay una expectativa de que si devalúa el tipo de cambio, si se aceleran las tarifas, si salgo de estos programas, evidentemente va a haber un aumento. Claro. Pero entonces se forman muchas expectativas que son racionales. Sí. Claro. Porque están todas esas variables congeladas con contexto eleccionario. Entonces, por eso, en definitiva, hay formación por expectativas. Que, reitero, no es que se estén dando ya.
pero sí seguramente en el mes de noviembre se pueden llegar a dar esta situación por expectativas que los agentes económicos consideran racionales. Se van a levantar los subsidios, se va a devaluar la moneda y en definitiva me va a incrementar el costo de producción o importar algún insumo o materia prima. Te voy a hacer una pregunta a ver si la sabes de memoria, seguramente sí. ¿Cuánto, con este billete que seguramente va a aparecer en pantalla, el de 1.000 pesos, cuántos dólares comprábamos en el 2019 y cuántos dólares, con este billetito? Mirá, ahí tenés el gráfico de el billete de 1.000 pesos equivalente a dólares. Hace un par de años aproximadamente comprábamos 15 dólares con este billetito. Hoy, ¿sabes cuánto? 5 dólares. Es decir, el valor del peso está pero en caída libre. ¿Y cuál es el piso? También. Bueno, imagínate que vos tenés una inflación del 50%, va a estar muy cercano a lo que terminó la gestión de Mauricio Macri, o sea que la devaluación del peso es importante. Y ahí hay un dato interesante que yo lo decían, me hacían una consulta el día de ayer. Salió un indicador que muestran cuál es el refugio de los argentinos. Y obviamente el refugio de los argentinos siempre es el dólar en la expectativa, a pesar de que no sea racional, porque uno pensaría que en contexto eleccionario no van a devaluar y en contexto eleccionario van a intervenir en el mercado cambiario como termina sucediendo. Entonces parecería ser que en el corto plazo no es una decisión racional. Sí. Pero después se termina justificando que fue una elección racional porque a pesar de que vos podés apostar al peso o a un bono en el corto plazo, el dólar después termina apreciándose frente al peso permanentemente, por lo menos en nuestro país. El dato interesante es que Argentina está en el top 10 de adquisición o adopción de las criptomonedas. Es un dato de mercado. ¿Y eso qué significa? Significa que los argentinos escapamos del peso y vamos a cualquier otro lugar con la volatilidad que tiene una criptomoneda. Claro. Hay un dato, porque ahora hay un montón para conversar. El tema de los impuestos, los que se generaron en la pandemia, vinculados con el comercio virtual, los que tienen la soja y quieren exportar, pero ¿a qué dólar van a exportar? ¿O la guardan? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque terminan pagando más por exportar que lo que reciben. Pero digo, en el medio, la cuestión de los impuestos me parece que es fundamental y muchos dicen que están saliendo dólares como loco ahora, justamente por este control de cambios. ¿Qué decís? Bueno, por el tema del control de cambios justamente cerraron, sobre todo en el caso de las empresas, la operación por contado con liquidación, ¿no? Se fue cerrando el grifo. Bueno, aquellos que tienen cuentas en el exterior la tienen más fácil que los que trabajaban solamente en el mercado doméstico. Pero fíjate lo que termina sucediendo. Vos restringís el contado con liquidación o parte de la operación MEP. ¿Y qué termina sucediendo? Las empresas no pueden comprar lo que es el dólar blue. O sea, una pyme va a ir al dólar blue, de hecho el dólar blue tiene una brecha mayor y lo que termina sucediendo es que esas operaciones se terminan dando de alguna manera de facto en otro tipo de mercado. Por ejemplo, el contado libre, el contado con liquidación libre, que es el famoso dólar CENEVI, que son entre cuotas partes, no tenés garantía de esa operación, pero lo terminás haciendo. Claro, ahí evidentemente en un lugar donde incluso es entre particulares el Estado tiende a intervenir porque no quiere que ese precio se vaya. Es una situación, digamos, complicada porque cada restricción genera un nuevo comportamiento de adopción de tratar de refugiarse en el dólar y no, evidentemente, el peso, que tiene una tasa muy baja, chicos. Hoy el peso está, frente a una inflación del 50%, hoy te está dando en el orden del 37% un plazo fijo. Entonces el rendimiento es muy bajo para que uno se quede en pesos y, evidentemente, el Banco Central no estaría cambiando esa política monetaria. Te meto en el tema del turismo porque el gobierno está evaluando bonificar al 100% pasajes a través de Aerolíneas Argentinas. Se habla también del previaje. ¿Cuál es tu opinión sobre este tipo de medidas? Bueno, el tema del subsidio a los extranjeros es muy loco. Es muy loco porque vos imagínate, todavía no están regresando los argentinos y estamos pensando en subsidiar a los extranjeros. Me quedo con lo de muy loco, ¿no? Es decir, estamos crazy. Sí, pero Hugo, vos imagínate, todavía no, los argentinos no pueden volver y estamos pensando en subsidiar el viaje para que vengan los brasileños, los uruguayos y chilenos. Ese sería el plan, ¿está bien? Y sería en octubre, donde muchos argentinos recién van a poder volver en octubre cuando estuvieron mucho tiempo afuera. ¿Cuál es? Vamos a hablar sobre una cosa la necesidad y otra cosa la parte, digamos, de la medida. La necesidad es que ¿qué trae el extranjero? Dólares. Sí. O sea, de alguna manera es la necesidad del gobierno de traer esos dólares que te puedas llegar a traer. Te mando el avión, pero tráeme los dólares que vas a consumir. Y pide, en contraprestación, que la estadía no sea de
2, 3 días, 4 días, 5 días, sino que sea una estadía más larga para subsidiar el viaje. Se pensaba en 100.000 pasajeros, Sí. 100.000 turistas de subsidio. ¿Cuál es la situación que yo digo que no es racional? Si vos abrís las fronteras, ¿vos pensás que Argentina no tiene condiciones hoy naturales para estar compitiendo en el mercado de turismo sin necesidad de subsidiar nada? Por supuesto Yo creo sí. que sí, mirá. Primero que un brasilero ya sabe que la devaluación de la Argentina, del peso argentino, es Claro, impresionante es barato, frente al real. O sea, es un Para él regalo. conviene, Sí, sí, sí. Están esperando que abran las fronteras para venir solitos, ¿eh? Tal cual. Segundo, si vos abrís las fronteras y en definitiva le das la posibilidad al mundo de volver a la Argentina, Argentina tiene lugares maravillosos. Solamente falta poner una imagen y decir, señores, esto está regalado. Miren lo que tenemos. Tenemos las 7 maravillas del mundo. Se equivocaron cuando dijeron que las cataratas del Niágara eran mejor que las cataratas del Iguazú. Vengan para Argentina. Se equivocaron cuando dijeron que el cañón del Colorado era hermoso. Vengan a San Luis. Sí, y así sí. todo lo que vos Ahora, se te ocurra. Las te- tenemos acá, las Te maravillas. hago un par de preguntas Claro. a ver si podés responderlas así en ping-pong. Dicen que la actividad privada disminuye en pos de una actividad pública que no sabemos hasta qué punto puede llegar o qué puede sostenerse. Igual al tema de las exportaciones. El tipo que exporta soja, ¿a cuánto se lo pagan finalmente? Y por eso, entonces, el conflicto con el campo y no van a ingresar dólares sigue estando sin solución, me parece. Bueno, ahí tenés dos situaciones. Primero, el año pasado sí iba a pérdida porque el precio de la soja estaba mucho más bajo. Ahora el problema es que vuelve a estar abajo, vuelve a bajar el precio de la soja. Está por debajo de los 500 dólares, puede haber estado en Está los bien, pero 600 puse dólares. soja por ponerte Sí, cualquier no. producto de exportación. ¿A cuánto se paga quien exporta? Bueno, en el caso del grano son 30%. O sea, es un Esa impuesto. es la retención, pero ¿cuánto es el dólar que recibe? ¿Cuánto le...? Lo tiene que liquidar a 102. Claro. A 100 pesos ¿Pero el quién va a mayorista. liquidar un dólar a 100 si después cuando tiene que comprarlo es 185? Claro, pero ¿sabes lo? Mirá, vos citaste solamente porque el problema de las exportaciones no es solamente los granos. Los emprendedores, un emprendedor que vende diseño o vende Servicio, inteligencia. servicios, software, Sí. ¿no? Que incluso tiene la ley de economía del conocimiento, también tiene un 5% de retenciones y se lo dan a ese valor, o sea, le liquidan a 100 pesos. El otro día hablaba con un diseñador que hizo un trabajo para México. Me dice, por las retenciones, los impuestos que tuve que pagar y el dólar que me dan, que yo tuve que poner insumos dolarizados, perdí plata en la operación. Y eso no le puede pasar a un emprendedor argentino que pierda Claro. plata pensando en traer dólares para Argentina. Te cuento uno chiquito. Un profesor de un seminario semanal en Bolivia. 400 dólares. ¿Sabes cuánto pudo cobrar acá? ¿Cuánto? De los 400 que le pagaron, 170. Claro. O sea que, entonces, es imposible, digo, en ese... Me escribió, te digo porque la gente por ahí dice, se siente muy identificada con estos casos. Me escribió en mi Instagram privado esta semana una profe de castellano que da curso de español a Alemania. Eso existe en Argentina. Sí, claro. Y cobran- Es exportación de servicio, inteligencia, Claro. es justamente Bueno. lo que tenemos para dar. Bueno, decían, no me está sirviendo esto. Claro. Porque entre lo que es la retención más los impuestos argentinos, no me está conviniendo dar clase en el exterior. Y chicos, traen dólares. O sea, cuando da la clase en español para un alemán, trae dólares. Entonces es una locura que esto es lo que genera justamente esa brecha del 87% que tenemos, Claro. que es una distorsión absoluta. Entonces, evidentemente hay poco incentivo incluso a generar mayor nivel de exportaciones y esto yo creo que en el acuerdo con el Fondo Monetario va a ser un punto clave, porque Argentina no tiene la posibilidad de garantizar el repago del acuerdo con los acreedores o el Fondo Monetario Internacional, sino tiene una balanza comercial más robusta. Y vos me decías, Hugo, el tema de la situación, digamos, impositiva en Argentina. Bueno, la situación impositiva tampoco le veo mucha variable de cambio y es uno de los problemas por el cual la inversión, vos decías, hablabas de la inversión, en definitiva es del 13% del PBI. Hoy estaba viendo una maravillosa columna de Sucho, Suchoviki. sí, que mostraba un informe del Banco Mundial y Argentina en los 90 llegó a tener inversión de casi el promedio en el orden del 25% del PBI llegó a tener. Perdón, en los 70. En los 70 el 25% ¿Y hoy? del PBI, en los 90 y hoy el 13%. Claro. Claro. Es No una hay- inversión muy baja. no O hay sea, manera como- no podés ni recomponer capital y no hay incentivos para mejorar el nivel de productividad o competitividad en los mercados de ninguna manera. Damián, tenemos mucho para hablar y vamos a seguir haciéndolo. Te agradecemos por hoy esta clase que nos da de economía para entender mejor qué está pasando entre nosotros. Un placer. Muchísimas gracias.